Retornamos a nuestra serie de la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios 12, 9 y 10. Dice como está escrito: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El tema de hoy es los dones de sanidad y milagros. Los dones de sanidad y milagros. Estamos en nuestra serie de la primera carta a los Corintios viendo una sección específica en la cual el apóstol Pablo tiene el deseo de comunicar unidad, pero al mismo tiempo está mostrando que hay diversidad. Por lo tanto, en la iglesia hay unidad y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quien da esos dones es uno, es el Espíritu Santo. Sin embargo, dentro del contexto de ellos, de los corintios, sucedía que habían ciertos dones que obviamente provenían del Espíritu Santo, no de ellos, pero ellos se veían a sí mismos como superiores a otros, a los demás, porque ellos sí tenían cierto don. Y el apóstol Pablo está buscando que ese tipo de pensamiento ellos no lo tengan, que ellos no tengan un pensamiento altivo, que nadie piense de sí mismo de una manera exagerada. Así que el apóstol Pablo está corrigiendo ciertos aspectos, y ya que se mencionan estos dones, hemos tenido a bien el poder aprovechar que llegamos a este momento en el desarrollo de la carta que llevamos. Se mencionan estos dones y aprovechamos para hablar acerca de ellos. ¿Por qué? Porque están en el texto y porque el contexto en el que ellos estaban es distinto al nuestro. Hay un momento específico de la historia de la iglesia en el cual ellos están viviendo que no es este momento el que nosotros estamos. Sin embargo, podemos hallar una aplicación en todo esto para poder vivir conforme a la palabra de Dios en este tiempo. Así que vamos a desarrollar, vamos a ver si Dios nos ayuda y nos permite estos dos dones y los he unido. Pudiéramos ver solo el de sanidad y solo el de milagros, pero dada la naturaleza de estos dones, están muy relacionados, por lo tanto, vamos a verlos al mismo tiempo. Y muchas cosas, por ejemplo, si viéramos el de milagros por separado, muchas cosas las tendría que repetir. Así que he tomado a bien poderlos desarrollar al mismo tiempo. Y quiero empezar con una pregunta, hermano. ¿Alguna vez usted ha estado en el hospital con un enfermo grave? Alguien que está a punto de morir. Alguien que está pasando un momento difícil. Usted ve que pasan las enfermeras, que pasan ahí los doctores, y usted sabe que hay algo que está sucediendo adentro con su familiar. ¿Qué esperaríamos en ese momento? Un milagro. Eso es lo que uno esperaría. Ahora piense este caso. Usted está afuera de la habitación donde está el enfermo y llega alguien y le dice: ora con fe para que este enfermo se sane, pero si no se sana, va a ser tu culpa, porque no tienes suficiente fe. En ese momento, usted debe de saber que somos profundamente conscientes de algo, de la fragilidad de la vida. Microorganismos que ni siquiera nuestros ojos pueden ver nos arrebatan la vida, nos pueden arrebatar la vida. Somos frágiles. Queda en evidencia que somos mortales, que vivimos en cuerpos que se van descomponiendo poco a poco.
Y esa situación es grave y aparece alguien y dice, si tiene suficiente fe, va a ser sanado. Y si no es sanado es porque no creíste lo suficiente. Y esa pregunta de qué pensaría usted es una pregunta muy importante, porque lo que usted responda ante esa pregunta va a determinar lo que usted realmente cree respecto a la sanidad y los milagros. Esto, lastimosamente, es algo que muchas personas han escuchado en la cama de un hospital o en una situación tan difícil que esperarían que realmente la persona fuera sanada. Muchas personas piensan esto: la fe mueve montañas. Si tú realmente tienes fe, entonces se va a sanar. ¿Qué elemento no están considerando? La soberanía de Dios, que sería el elemento más importante. Esto de que unas personas depositan su fe en la fe es un grave error, porque eso es lo que hacen muchos hoy en día. Su confianza no está en Dios, su confianza está en la fe, y ese es un grave error. Los corintios estaban obsesionados con las manifestaciones espectaculares del Espíritu Santo y las elevaron como evidencia de una espiritualidad superior, de manera que ellos llegaban a pensar es que los que hablan en lenguas son más espirituales, los que dicen tales cosas o hacen tales cosas son más espirituales. ¿Acaso no es lo que se maneja hoy en día? Muchas personas piensan que Dios está donde esos lugares donde se sanan enfermos. Venga tal día que hay liberación. Viernes de milagros. ¿Cómo saben ellos que los viernes van a haber milagros? ¿Le podemos poner un horario a Dios para que el día viernes haya milagros? ¿Y el jueves? ¿Y el sábado no hace milagros el Señor? Descuidaban entonces lo que realmente edificaba el cuerpo. Acuérdense que el apóstol Pablo, llegados a esta sección, él está preocupado por la unidad. Él quiere que la iglesia sea edificada. Llegados a este punto, significa acá lo que está diciendo el apóstol, que esos dones sí los ha dado el Espíritu Santo, pero que ellos llegaron a envanecerse cuando los tenían. Y aún así, cuando ellos tenían esos dones, ningún don en ningún momento era utilizado, y este tipo de dones no eran utilizados a libre discreción del que los poseía. Y vamos a ver eso más adelante. Pero ¿qué es lo que edifica realmente a la iglesia? ¿Será que edifica el don de milagros, edifica a la iglesia? ¿El don de sanidades edifica a la iglesia? Lo que edifica a la iglesia es la palabra de Dios, la sana doctrina, el amor genuino, el orden en la adoración. ¿Por qué le digo que eso es lo que edifica a la iglesia? Porque en los siguientes capítulos el apóstol Pablo va a dirigir la atención de los corintios a esos elementos. Porque eso es lo que va a edificar a la iglesia. Y su perspectiva estaba desenfocada. Ellos estaban viendo otras cosas que no debían de ver como más importantes. Estos dos dones han generado controversia y confusión y abusos. Ahora necesitamos responder algunas preguntas para poder entender y contextualizar un poco esto. Primera pregunta que vamos a buscar responder: ¿qué eran realmente estos dones en la era apostólica? Porque aquí está hablando en un momento, es el primer siglo. Los apóstoles están vivos en ese momento. El canon no ha sido cerrado. El Espíritu Santo aún seguía trayendo revelación. Usted tiene que considerar esos elementos. Son sumamente importantes. De lo contrario, si usted no considera eso, usted puede llegar a pensar entonces que este texto está dirigido de manera específica a nuestro contexto.
Y eso no es así. Otra pregunta. ¿Continúan operando hoy de la misma manera en que operaron en aquel entonces estos dones? Otra pregunta. ¿Qué debemos de pensar de los movimientos modernos que afirman ejercer estos dones? Otra pregunta. ¿Cómo debe la iglesia responder bíblicamente ante la enfermedad, ante el sufrimiento? Porque sucede, hermanos, que muchos buscan entretenimiento. ¿Por qué se llenan estos lugares donde se dice noche de milagros, noche de sanidad, traiga a los enfermos? Han habido abusos en estas situaciones y muchos siguen engañados, siguen creyendo en eso. Hay muchos falsos maestros que se lucran. El asunto no es sanar enfermos, el asunto es cuánto dinero van a recoger. En los años 70 había un predicador, de estos predicadores que predican de sanidades, de milagros. Y bueno, todavía hay de este tipo de personas. Y aparece un video ahí. Él está bastante joven, es un predicador de este tipo. Y él está contando la cantidad de dinero. Está en una cama y está contando el dinero, todo el dinero que recogieron esa noche. Y él está diciendo que esta gente le dio tanto dinero y que él es un hombre que simple y sencillamente le gusta entretener a la gente, darles ese show. Y la gente les da dinero. Obviamente él está jugando con la fe de la gente. Pero ¿por qué hacen esto las personas? Porque son ignorantes. Y entonces la ignorancia y el abusador, aparece un abusador y aparece un ignorante y se dan este tipo de cosas. Hay ignorancia y hay abuso de parte de estas personas y se da esto. Y muchas personas viven esperanzados a un milagro. Aparece el famoso milagro de que aparece alguien así con el brazo y le empieza a extender. ¡Wow! Le extendió. Y se ha descubierto que estas personas le pagan a actores. Benny Hinn es uno. Benny Hinn es un falso maestro, creo que anda en Guatemala hoy, con otro falso maestro que se llama Cash Luna. ¿Y sabe qué hacen estas gentes? Venden el show. Y se descubrió que una persona en una campaña evangelística salía de paralítico, se sanaba en México, luego fueron a Panamá y luego fueron a Colombia y él mismo ayer lo andaba sanando en todas partes. Es la misma persona, porque hay engaño, hay abusos. Pero la gente no, por más que esto esté ahí en evidencia, no se dan cuenta. Ahora, bíblicamente, veamos la naturaleza de estos dos dones. En primer lugar, veamos el don de sanidad. Pablo usa esta expresión, dones de sanidades. Vea que las dos palabras están en plural. Dones, no dice don, dice dones. Y dice sanidades. Dones de sanidades. En el caso, bueno, a veces les digo las palabras en el griego, que es, este caso es charismata y amatón. Ahí dice dones de sanidades. Hay pluralidad. ¿Por qué ocurre este plural? Resulta que pueden haber tres posibles razones. En primer lugar, es que hay diferentes tipos de sanidades. En primer lugar, acuérdense que esto lo estoy diciendo en el contexto bíblico. Todavía no lo estoy trayendo acá. Estamos hablando desde la perspectiva de la Biblia. Antes de que el canon haya sido cerrado, todavía están vivos los apóstoles. El Espíritu Santo está obrando en esa manera en aquel tiempo. Puede ser que no era un don uniforme, sino que algunos sanaban enfermedades físicas, otros hacían liberaciones
de opresiones o sanidades de dolencias específicas. Otra razón es que dice dones de sanidades porque está indicando diferentes ocasiones de sanidad. Diferentes ocasiones de sanidad. Y la tercera es por la diversidad de la obra del Espíritu, que se está enfatizando y que se hace de manera plural. Entonces, definiendo los dones de sanidades, como aparece acá, se refiere a la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo durante la era apostólica para restaurar físicamente a algún enfermo o a algunos enfermos como señal del reino de Dios y confirmación del mensaje del Evangelio. Eso en primer lugar. ¿Cuál es el milagro más grande que puede experimentar una persona? No es la sanidad física, sino es la sanidad espiritual. ¿Se acuerda usted cuando en Marcos capítulo 2 llevan a un paralítico ante Jesús y que estaba la casa muy llena y rompen el techo y lo bajan y aquel gran esfuerzo se manifiesta de los amigos de este paralítico y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados? Él no lo sanó de inmediato. Él atendió la necesidad más importante y es su alma. Yo imagino ahí a los amigos decepcionados. Solo lo perdonó los pecados. Solo lo salvó. Bueno, vámonos. Hermanos, después caminó. Después lo sana para que vean que Él tiene el poder para sanar. Esa era una evidencia porque lo que sucedió después nos está mostrando la razón por la cual sucedió eso. Y es que esa gente glorificó a Dios después de que vieron eso. ¿Qué pasa con el poder de milagros? ¿Cómo se traduce esto literalmente? Obras de poder u operaciones de poderes. Operaciones. En el griego, esto de obras u operación es energeo. ¿A qué le recuerda? Energía. Energeo. Eso es lo que se encuentra ahí en el griego. Esta palabra hace énfasis en el poder de Dios, en el poder divino. Y la otra palabra es dinameon, que es una palabra que se deriva de dunamis, que significa fuerza, poder. Entonces, está haciendo énfasis en aquellas acciones u obras sobrenaturales que se llevaron a cabo y que era necesario que se llevaran a cabo. Entonces, debemos de distinguir entonces entre ambos. El apóstol Pablo hace una distinción. No los está llamando por igual. Pablo está distinguiendo claramente los dones de sanidades para referirse a sanidades físicas y poder de milagros. Serían obras sobrenaturales. Él está haciendo esta distinción. ¿Por qué? Porque, hermanos, todas las sanidades podemos decir que son milagrosas, pero no todos los milagros eran sanidades. Entonces hace esta distinción. El poder de milagros es una categoría más amplia que está incluyendo todo tipo de aspectos sobrenaturales y que van más allá de la restauración física. ¿Cuáles podrían ser? Liberación de demonios, juicios sobrenaturales, provisión milagrosa. ¿Se acuerda el Señor que hizo con 3 panes y 2 peces? Alimentó a una multitud. El Señor caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua. El Señor detuvo la tempestad.
Todo eso es algo sobrenatural. No es natural, nadie anda por ahí. Hoy quiero que llueva y empieza a llover. No, eso es sobrenatural. Liberación sobrenatural de circunstancias también. ¿Cómo salió el apóstol Pedro de la cárcel? Se abrió la cárcel. Protección sobrenatural, también resurrección de muertos. Todos estos aspectos engloban milagros. Veamos precisamente algunos ejemplos de estos dones. En el ministerio de Jesús, por ejemplo, Mateo 4:23, dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino. ¿Qué era principalmente el ministerio de Jesús? Es esto: enseñar el evangelio, proclamar el reino. Principalmente es eso. Y luego dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los sanó. Hay personas hoy en día con la realidad muy alterada y piensan que ellos son esto. Y quieren que se difunda su fama por todo internet. Y que les traigan enfermos, afectados de diversas enfermedades, y ellos sanarlos. Hay tres cosas importantes aquí. Dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Los que les llevaron, estaban enfermos. Y él sanó al 100% de ellos. A los que él quiso sanar, fueron sanados. Él los sanó. No había excepción aquí. El poder estaba en él para hacer eso. Mateo 8:16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Vea, hay una intención acá. No es dar show. No es sanar por sanar. Porque al final, hermano, el sano siempre va a morir. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro no anda ahí caminando. Lázaro murió. Lo resucitó, lo restauró y murió. Pero él se encarga de solucionar el problema mayor, y es el pecado en el alma del hombre, que le acarrea condenación. Por eso va predicando el evangelio para salvar a los perdidos. Él no solo quiere sanar, quiere salvar. Y se cumple lo dicho por el profeta Isaías. Esas sanidades eran, hermanos, para que la gente pudiera ver y tuviera un testimonio real de que él era el Mesías. Por eso su ministerio estuvo acompañado de sanidades. Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Así que las sanidades de Jesús eran el cumplimiento profético. Eran el cumplimiento visible para ellos de que Él era el Mesías. Eran señales mesiánicas. ¿Quién más sanó? Los apóstoles. Los apóstoles, Hechos 3:6. Ahí vemos cómo el apóstol Pedro sana a un cojo en la puerta del templo. Él le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Y no caminaba, y caminó. ¿Qué observamos acá? ¿Qué características vemos en este texto? La sanidad era instantánea. Se dio en el momento. Él no puso un rótulo: los jueves se sanan enfermos. Eran completas y eran verificables.
Hechos 5:17. Tanto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 19:11. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién los hacía? Dios. Por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. En aquella instancia, en aquel momento, los apóstoles hacían milagros de este tipo. Dice que eran extraordinarios. Y dice claramente que era Dios quien los hacía, por mano de los apóstoles. Otros discípulos también, Hechos 6:8. Aquí podemos ver que es claro, hermanos, que en este tiempo los milagros y estos dones no solamente se hacían por los apóstoles, habían otras personas que también los hacían. En los apóstoles cumple principalmente la función de validar el ministerio de ellos. Si su maestro, quien los había enviado a ellos, hacía milagros y señales, entonces estas señales, dice, seguían. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Y quiénes eran esos? Esas señales, pues eran los discípulos de Cristo, que era necesario que se cumpliera en ellos. Les decía Hechos 6:8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era Esteban, no era un apóstol de Cristo. Hechos 8:6 dice, las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, pero aún así, era un círculo muy limitado de personas que estaban estrechamente asociadas a los apóstoles, quienes cumplían un ministerio fundacional. Y ellos, al tener un ministerio fundacional, como dice Efesios 2:20, que es la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, solamente ellos ejercieron un ministerio fundacional. Ellos traían la palabra de Dios, lo que los apóstoles decían era la palabra de Dios, y la iglesia escuchaba. Y Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, porque es la palabra de Dios. Ellos entonces debían de validar su ministerio por medio de señales, y las señales les acompañaban. Pero no se dice eso para las siguientes generaciones de cristianos, porque las siguientes generaciones de cristianos iban a edificar sobre el fundamento que los apóstoles ya habían puesto. Por lo tanto, no es necesario que hayan más apóstoles, porque no pueden haber más apóstoles. No hay más apóstoles. Si el fundamento ya está puesto y el ministerio apostólico es fundacional, entonces no existe tal cosa como apóstoles hoy en día. ¿Cuál era el propósito de estos dones? ¿Por qué los dejó el Señor? ¿Por qué los dio? Las Escrituras nos revelan 5 propósitos. Vamos a ir rápido. En primer lugar, los milagros, las sanidades y esas señales que se mostraron eran una señal del reino de Dios. Eso era una señal del reino de Dios. Lucas 11:20 dice, pero si yo expulso, lo está diciendo Jesús, pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si se da esto de la liberación de demonios, de sanidades, ¿qué está diciendo? El reino de Dios ha llegado. Entonces las sanidades y milagros
era una manera de que ellos pudieran ver que el reino de Dios había llegado a ellos. En segundo lugar, el cumplimiento de la profecía mesiánica. Isaías 35:5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Yo sé que lo quiere cantar. Y se está acordando, ¿verdad? De ahí se ha tomado eso. De ahí se ha tomado. Pero está haciendo referencia a la venida del Mesías. Y eso sucedió, hermanos. Mateo 11, del 2 al 5. Cuando Juan el Bautista envió a preguntar si Jesús era el Mesías, Jesús le responde: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Qué les está diciendo entonces? Jesús, yo soy el Mesías prometido. Eso les está diciendo. Eran milagros mesiánicos identificando a Jesús como el Cristo prometido. Otra razón: confirmar el mensaje apostólico. Marcos 16:20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Las señales que les seguían confirmaban que ellos eran discípulos de Cristo. Eso es lo que está haciendo. Y otro texto clave acá es 2 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12. Dice el apóstol Pablo, haciendo apología de su ministerio, es decir, defendiendo que él era un apóstol, dice: las señales de un apóstol fueron verdaderamente realizadas entre ustedes con toda perseverancia mediante señales, prodigios y milagros. ¿Por qué habían milagros? ¿Por qué habían sanidades? Para confirmar el ministerio apostólico. Por eso sucedieron. Dice el apóstol Pablo, señales de un apóstol. Una señal, ¿qué es lo que hace? Señalar, apunta hacia algo. Eran, dicho de otra manera, las credenciales apostólicas. Así ellos verificaban delante de las demás personas que eran los enviados de Jesucristo. Antes de que el Nuevo Testamento estuviera escrito, cerrado, completado el canon y disponible, ¿cómo podía la gente saber que lo que Pablo o Pedro predicaban era realmente de Dios? ¿Cómo podían saber? Por medio de las señales, los milagros. Eso acompañaba su predicación. Y también, ¿por qué habían estas señales y milagros? Para demostrar la compasión de Dios. Mateo 14:14. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Vea, es gracia de Dios. Gracia de Dios manifestada acá. Mateo 20:34. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Entonces las sanidades estaban revelando que Dios es compasivo para con los que sufren. Como leíamos hoy en el Salmo, Él es padre de las viudas, del extranjero. Él tiene misericordia y al sanar, Él mostró su corazón compasivo. Y por último, que glorificaran el nombre de Dios. Juan 11:4. Cuando Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Cuando sanó al otro paralítico, dice que la gente
glorificó a Dios. ¿Para qué eran estas señales entonces? Para que Él fuera glorificado, que su nombre fuera glorificado. Entonces, bíblicamente entendemos que las señales, milagros, sanidades, de lo que estamos hablando hoy en día, tenían un propósito. Y ese propósito está detallado en la Biblia y está cumplido. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que hoy en día no se tiene necesidad de que se observe de la misma manera como en el primer siglo esta operación de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? No hay apóstoles. ¿Por qué? El canon está cerrado. No existe alguien que pueda decir, el Señor me reveló algo y quiero que esté en la Biblia. Nadie le va a hacer caso. No existe entonces razón para que eso persista. Pero glorificar a Dios se puede. Sí, se puede glorificar a Dios por medio, cuando uno ve eso, ve los milagros. Uno dice, gloria a Dios, qué hermoso. ¿Cómo quisiera que el Señor sanara a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi amigo, a un hermano de la iglesia de esa enfermedad? Pero resulta, hermanos, que habiéndose cumplido todas esas funciones que tenían estos milagros, ¿qué es lo que nos queda ahora? Tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo es el mismo que sanó en el primer siglo o es otro? Es el mismo. Entonces, hermanos, significa que ahora podemos hacer esos milagros. No. El Espíritu cumplió algo en ese tiempo de manera específica. Y aquí llegamos a la parte que tiene que ver con nosotros. Nosotros afirmamos que estos dones cumplieron en la era apostólica su propósito, como le he dicho antes. Por lo tanto, cesaron. Es una conclusión, hermanos, que se basa en la palabra de Dios. Veamos algunas evidencias rápidamente. ¿Por qué es que cesaron? ¿Y por qué es que existe un mal entendimiento hoy en día de esto? En primer lugar, no todos los enfermos en la era apostólica fueron sanados. No todos. ¿Por qué? Primera de Timoteo 5:23. Timoteo, ya no bebas agua sola, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yo me podría preguntar, ¿y por qué Pablo no le mandó un pañuelito? Toca este pañuelo y será sano. ¿O por qué no lo sanó desde ahí? ¿Por qué no sanó simplemente a Timoteo, que era su hijo en la fe, su compañero de ministerio, más íntimo y más cercano, lo amaba? ¿Por qué no lo sanó? Si era un gran apóstol de Cristo. Segunda de Timoteo 4:20. Escribe Pablo: Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Y por qué no lo sanaste, Pablo? Pobre Trófimo quedó enfermo. ¿Se habrá enojado con Pablo? Filipenses 2:25. Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, quien estaba enfermo, casi a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Epafrodito era un colaborador cercano del apóstol Pablo, y estuvo gravemente enfermo y casi moría. ¿Y por qué no lo sanó Pablo? Él mismo, Gálatas 4:13. Pero ustedes saben que fue a causa de una enfermedad del cuerpo que les prediqué el evangelio la primera vez. Pablo mismo sufría entonces enfermedades físicas. Algunos creen que también el aguijón que él sufría era una enfermedad. Aquí no hay una postura cerrada porque hay diferentes opiniones respecto al aguijón.
que el apóstol Pablo tenía, pero dice en 2 Corintios 12:7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, o sea, todo lo que él recibió, por esa razón, para impedir que me enalteciera, él comprende el propósito de su aguijón. Dice, me fue dada una espina en la carne, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que me lo quitara de mí, y él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo, el más grande misionero de la iglesia, pidió 3 veces que se le quitara ese aguijón. Y si era una enfermedad, que es muy probable, una enfermedad física crónica, Dios le dijo que no. Los dones, aún en la era apostólica, nunca funcionaron a la libre discreción de quien se le ha dado. Nunca. Era abajo de la voluntad de Dios. Dios soberanamente decidía. No era él. Entonces hay un mal entendimiento. Usted no puede decir, no le puede decir a alguien, mira, me duele el estómago y tengo un dolor aquí que no se me quita, y alguien no le debería de decir, pero lo hacen. Venite a tales horas, yo tengo el don de sanidad, voy a orar por vos y ya vas a ver que se te va a ir. Ni funcionó así, ni debe de funcionar eso hoy en día de esa manera. Primero a los Corintios 14:22. ¿Por qué decimos que ha cesado? En segundo lugar, bueno, en primer lugar decíamos porque ni aún en la era apostólica los enfermos eran sanados a libre discreción. Ahora decimos también que la función específica de señal cumplió su propósito, porque dice 1 Corintios 14:22, así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Eran una señal. Indicaban juicio para Israel. Indicaban también que los que no eran creyentes tenían que convertirse y tenían que arrepentirse. Y en tercer lugar, hay un patrón decreciente, hermanos, dentro del Nuevo Testamento. Véalo de esta manera. En los evangelios las sanidades eran masivas. Vemos todos sanados. En el libro de los Hechos, en la época temprana, vemos sanidades frecuentes. Vemos milagros frecuentes. Pero en el libro de los Hechos, que podría ser la época más tardía, y las epístolas tempranas, vemos que los milagros van decreciendo. En las pastorales, las cartas del apóstol Pablo, vemos que las referencias son casi nulas. No hay. Y las epístolas generales tardías, ya vemos que no se menciona. Es más, Santiago 5 instruye a llamar a los ancianos a orar. No dice, busquen a quien tenga el don de sanidad, sino llamen a los ancianos para que oren. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con un enfermo? Orar. Si usted está enfermo, pues oramos a Dios para que el Señor le sane. Pero no solo eso, se le aplica medicamento. Usted no puede decir, el pastor dice que no hay que ir al médico, que hay que orar. Y mucha gente ha perdido la vida así, por negligencia. No es que si tengo fe, yo sé que me voy a sanar. Hace poco veía un video que la gente cae en hechos ridículos y vergonzosos. Un hombre llevó a un grupo de sus seguidores y llevó una vara y dijo que iba a abrir el mar como Moisés. Y se paró, hermano, una ola lo arrastró. Es ridículo, porque él decía que Dios le había dicho. La instrucción de Santiago es simple. Santiago 5:14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué se unge con aceite? Porque el aceite tiene propiedades, el aceite de oliva, que es el que utilizaban, haciendo alusión a las propiedades medicinales, más allá del hecho de un rito.
¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? Dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es notable aquí que Santiago no dice, si alguien está enfermo, busque a un hermano con el don de sanidad. Dice, llame a los ancianos, que oren por él. La instrucción normativa para la iglesia es orar por los enfermos, orar por el que está padeciendo una enfermedad, no como un don especial. Aparte de eso, de manera rápida quiero mencionar que hay testimonio histórico de los padres de la iglesia que hablaban del cese de estos dones. Por ejemplo, Crisóstomo, siglo IV, él escribe, este asunto, hablando de los dones, es oscuro. Solía ocurrir entonces, pero ahora no ocurre de la misma manera. Agustín en el siglo V dice, en los primeros días el Espíritu Santo cayó sobre los que creían y hablaban lenguas. Más adelante cito, estas señales eran apropiadas para ese tiempo, pero pasaron. Así, hermanos, hay muchas citas de padres de la iglesia, y no solamente eso, sino de otros hermanos y creyentes en la historia que manifestaban eso. John Owen, Bunyan, Jonathan Edwards no buscaron ni practicaron sanidades milagrosas. Ni los reformadores, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino no ejercieron ni enseñaron sobre estos dones como operativos de manera vigente en la iglesia. El gran predicador Charles Spurgeon vio multitudes que se convertían, personas que venían a Cristo, sin necesidad de hablar de operaciones de milagros y sanidades como señal para autentificar su ministerio. Así, hermanos, si los dones de sanidad y milagros continuaran operando como lo era en el siglo I, ¿cómo explicaríamos la ausencia de esto en 18 siglos de historia en la iglesia? Porque cuando surgió el pentecostalismo en 1901, se hizo pensar que todo este tiempo, entonces, el Espíritu Santo no había estado obrando y operando, cuando sabemos que no es así. El Espíritu Santo no se limita a operaciones de este tipo. La obra más hermosa que podemos observar todos los días es ver a pecadores viniendo arrepentidos a Cristo. Porque los enfermos finalmente, si sanan, se van a morir siempre. Pero lo más importante y el milagro más grande que podemos experimentar nosotros es que el Señor nos salve de nuestros pecados. Quiero hacer unas advertencias, hermanos. Debemos advertir a la iglesia sobre errores que hay hoy en día. La falsa doctrina de que el Señor va a validar la fe de alguien o la fe de una iglesia si se experimentan este tipo de sanidades y milagros dentro de sus reuniones. Muchos pueden decir, allá hay milagros. Allá vemos que cayó polvo de oro. A una persona se le rellenó una muela y tenía oro. Y hay una serie de cosas que se inventan. No existe un solo versículo en la Biblia que nos diga que una iglesia es verdadera porque se den ese tipo de cosas. Es más, la advertencia, hermanos, es que muchas personas van a buscar precisamente eso, creyendo que ahí está Dios. Es un error grave. Otro error grave, echarle la culpa a los enfermos.
Oramos, hicimos ayuno y se murió. Pero la culpa era de él, porque él no creía quizá. A veces hay falsos profetas que le dicen, mire, dice el Señor que se va a sanar y se muere. Y entonces viene el otro reclamándole a Dios, tú me fallaste, Dios, porque me dijiste, y asumen que Dios le mintió. Pero no le echan la culpa al falso profeta. Si Dios hubiera hablado, eso se hubiera cumplido. Y si se hubiera cumplido, ¿qué va a pensar la persona? ¿O qué debería de pensar la persona? Oh, un hombre genial, bárbaro, todo lo que diga es así. No. Si una persona, si alguien dice, mire, yo creo que se va a sanar, tengamos fe, y se sana, no es el hombre, es Dios que ha preservado su vida, simple y sencillamente. Así que no se puede echarle la culpa a los enfermos. Acuérdese que Dios es soberano. En tercer lugar, el enriquecimiento de los falsos sanadores. Hermanos, cuando Simón el mago ofreció dinero a Pedro para obtener el poder del Espíritu Santo para impartir lo mismo, vemos que en Hechos 8:18 dice, Pedro le dijo, que tu plata, que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Y estos traficantes de milagros, falsos maestros, comerciantes, venga, traiga el dinero. Si usted quiere sanidad, pues no crea que va a venir con $100, no, que le duela, traiga 500 al menos. Y le va a hacer el milagro el Señor. Tenga cuidado. No se trata de dinero. Todos estos falsos maestros, predicadores de la prosperidad, sanadores, supuestamente sanadores, andan en jets privados, tienen mansiones, tienen cuentas bancarias millonarias, prometen sanidad a cambio de las semillas de fe. La semilla de fe es $500, $800, $1,000. Imagínese a alguien llevando $1,000, otro 500, otros 800, otro que antes logró algo, $80 van a ir, lo que tengo ya no tengo más. Pues se va a tardar más el Señor. Eso no es un ministerio cristiano, tenga mucho cuidado. Son comerciantes y la Escritura los condena severamente. Otra falsa doctrina. La falsa doctrina del bautismo del Espíritu con evidencia de hablar en lenguas y que hayan sanidades. Eso no es así. Dice 1 Corintios 12:13, porque por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. El Espíritu nos bautiza y ya estamos en el cuerpo. Y no habla la Biblia que tiene que haber una evidencia de hablar en lenguas. ¿Qué pasó en los 18 siglos que han pasado después de la era apostólica? Entonces, como nadie habló en lenguas, nadie se salvó. Un error. También, bueno, hablaremos un poco más adelante del don de lenguas. Otra advertencia, hermanos. Se puede desviar la mirada del Evangelio y colocar en aquello que en el primer siglo no fue primario, sino que fue secundario, y llegar a pensar que eso es lo más importante. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, no es por los milagros físicos. Entonces, los movimientos modernos frecuentes que hay hoy en día proponen saber todo excepto a Cristo, excepto el Evangelio. Hermanos, yo sí me he reído mucho esta semana, pero al mismo tiempo me da mucho pesar ver que un hombre es un falso maestro. Él está en San Pedro Sula. Este hombre salió diciendo que antes los hombres se embarazaban. Y él dice que como dice la Biblia, que los hombres se reproducían, él dice
los hombres se embarazaban. Entonces, una lectura muy infantil, ¿no? Y él dice que eso cambió después, pero que el primer embarazado fue Adán, porque Adán tenía hijos, entonces él se reprodujo. Estos mismos son los que enseñan la cuatridimensión de Dios. Estos mismos son los que piden dinero. Estos mismos son los que hablan de sanidades que supuestamente validan los ministerios de ellos. Estos mismos son los que se llaman apóstoles de Cristo. Estos mismos son los engañadores y que predican tanto de dinero y de pronto se meten en asuntos que no entienden, se inventan posiciones escatológicas, posiciones o maneras de pensar del Espíritu Santo y cosas, hacen un solo lío por tener lecturas fascinantes de la palabra de Dios. Y esto es lo que buscan muchos. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos maestros, falsos profetas han salido por el mundo. Tengan mucho cuidado qué es lo que escuchan, porque esto abunda. Hermanos, hoy en día nosotros somos los extraños, porque eso se ha estandarizado y eso es lo que debería de verse, según ellos, en una iglesia. Hoy es extraño ver una adoración sencilla, regulada, ordenada, solemne, porque la gente lo que está esperando es una tiradera ahí, tirados en el suelo, diciendo cosas, haciendo relajo, haciendo todo este tipo de desvaríos. Finalmente, hermanos, la enfermedad es el resultado de la caída. La enfermedad va a estar siempre en medio de nosotros. Pero Dios es soberano sobre la enfermedad. ¿Qué debemos de pensar entonces en cuanto a la enfermedad? ¿Dios puede sanar hoy? Sí. Claro, ¿por qué no? Él puede sanar. Hay que orar. Pero también, si Él no quiere, no va a sanar. Somos cesacionistas en el sentido de que no creemos que los ministerios, dones que fueron dados en el primer siglo, funcionen de la misma manera. Eso cesó ya. Pero ¿qué hacemos? Hermano, estoy enfermo. Vamos a orar por usted. Seguimos orando por esta joven, Schilling. Va mejorando, gracias a Dios. Seguimos orando. Ahí los acompañamos a los hermanos en oración. ¿Por qué oramos? Porque creemos que Él tiene el poder para sanar. ¿Y qué va a usar el Señor? ¿A los médicos? Él va a usar la medicina. Pero también puede ser que de pronto ya no le duela lo que le dolía. ¿No le ha pasado eso a usted? Que de pronto ya no le dolió algo, estuvo orando y se fue el dolor. Eso fue, estuvimos orando y ya no está el dolor. Gloria a Dios por eso. Pero no confiamos que el poder está en nosotros o en una persona específica. Acuérdese que Dios usa la enfermedad para propósitos santos. Disciplina, para refinar su fe, para demostrar el poder de Él en su debilidad, enseñarnos a depender de Dios, para producir el carácter cristiano y prepararnos para la gloria eterna. Así que la enfermedad tiene un propósito también. La enfermedad le va a llegar. La muerte le va a llegar. Pero el Señor va a usar la enfermedad para refinarlo a usted. Es el crisol con el cual se purifica nuestra fe. ¿Qué te va a hacer la iglesia? Orar por los enfermos. Pero no prometemos sanidad para todos. Por eso decimos, si el Señor quiere. Hermanos, escuche bien esto. Hay más fe en un si Dios quiere que en un yo decreto. Porque el que tiene fe dice, Señor, si tú quieres, sana. Pero el que es altivo, orgulloso y quiere darle órdenes a Dios, dice, sana ahora. Y todavía le dicen a Dios, ahora.
Hermanos, tengamos fe en el Señor. La oración de fe es una oración que no cree en la fe, sino que es una oración que cree en la soberanía de Dios. Aquellas cosas extraordinarias se dieron en el primer siglo y tenían un propósito, pero hoy en día, hermanos, no son necesarias. Si usted quiere show, quiere cosas así, vea a David Copperfield. Vea a esa gente que hace ilusiones y se va a entretener mejor. Pero aquellos milagros que se dieron en el primer siglo tuvieron un propósito y estos ya se han cumplido. Los dones apostólicos de sanidad y milagros cesaron, pero no significa, en el caso de la sanidad, que Dios ya no pueda sanar. Él puede sanar hoy, según su voluntad y en respuesta a la oración de los creyentes, a través de los médicos y a veces directamente por el poder soberano que Él ejerza en la persona que está enferma. El Señor hace su soberana voluntad. No huya de la enfermedad, porque solo va a complicar más las cosas. Acéptela, la enfermedad le va a llegar. Y dele gracias a Dios, porque Él le quiere consolar y sostener. La sanidad final espera la resurrección. 1 Corintios 15, 14, así que también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible, que ya no estará enfermo. Se siembra en deshonra, pero se resucita en gloria. ¿Cómo morimos? Morimos delgados, consumidos por el cáncer, por la insuficiencia renal, cargándonos, nos están cargando, no podemos ni caminar, nos tienen que limpiar. Deshonra. Pero la esperanza es que resucitará en gloria. Se siembra debilidad, pero se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, pero se resucita en un cuerpo espiritual. Y la esperanza, hermanos, para usted que está enfermo o tiene un familiar enfermo. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La sanidad completa es final y es eterna y está reservada para el día de la resurrección. Esta es la verdadera esperanza del creyente, no una sanidad temporal en esta vida que eventualmente perdemos cuando morimos en la tumba. Hermanos, entonces, confiemos en el Señor. Descansemos en sus promesas. Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. No ser sanado no significa que Él nos ha abandonado. No ser sanado y llegar al momento de la muerte significa que estaremos en presencia de Cristo. Y eso es mejor que estar en este mundo. Así que tengamos, hermanos, una perspectiva bíblica y correcta ante estos temas. Seamos ecuánimes, seamos diligentes en ver lo que el Señor dice en su palabra y que eso gobierne nuestro pensamiento en cuanto a estos dones. Sucedieron en un tiempo, fueron señales, pero hoy han cesado. ¿Puede sanar el Señor hoy en día? Claro, si Él quiere, según su soberana voluntad. ¿Necesitamos esos milagros que se dieron en aquel día? No. Por lo tanto, el Señor sigue sanando, pero el don como tal no es vigente. El don de sanidades y el don de milagros no es algo que esté vigente hoy en día. Oremos. Señor, te agradecemos esta tarde por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por esta perspectiva de los dones de sanidad y de milagros que un día estuvieron vigentes, que fueron necesarios, pero ya han cumplido su propósito. Te suplicamos que nos ayudes a tener una vista de estos dones
que esté atada a tu palabra. Una perspectiva sana, correcta, bíblica, es la que debe de imperar. Y aún así, ante la enfermedad que apremia y que es algo doloroso, ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti. Confiamos en tu soberanía, Señor. Tú eres soberano sobre nuestra salud. Tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún la enfermedad cumple un propósito de santificarnos, de humillarnos y acercarnos más a ti. Oramos, Señor, para que sanes a los enfermos. Te pedimos, Señor, que cuando alguien esté enfermo podamos tener confianza en ti para orar y que seas tú sanando si tú lo deseas. Pero si tú no deseas sanar a alguien y has determinado llevarlo de este mundo, ayúdanos, Señor, a poder aceptar tu voluntad en estos procesos que tarde o temprano se van a dar en cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Que cuando accedamos a la medicina, a los médicos, a la tecnología que puede ayudarnos, no confiemos en ello, sino confiemos en ti, porque tú tienes el poder y tú eres quien gobierna sobre todo lo que existe. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Trae consuelo a los que sufren en medio de las enfermedades y aquellos que han sido afectados por los falsos maestros. Trae consuelo para que puedan confiar en ti y saber que tú eres soberano, que entiendes el sufrimiento y la aflicción que vive el hombre y que al mismo tiempo depositen su confianza en ti, esperando la resurrección que traerá completa sanidad en el día final. Que nada nos separe de ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.